Más detalles, vamos a dar la bienvenida a Brendan Oviedo, el expresidente de la Asociación Peruana de Energías Renovables, SPR, quien ya se encuentra en línea. ¿Cómo está, señor Oviedo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, y ya lo comentábamos, ¿no?, de lo que acaba de alertar las Naciones Unidas, bueno, la ONU. Si bien es cierto, ya teníamos conocimiento, pero lo que ahora nos evidencia es que cada vez estamos, se podría decir, al límite, ¿no?, cada vez más en torno a lo que es la contaminación. Vamos a presentar, en todo caso, las declaraciones que ha dado Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, que nos habla de lo que ya venimos comentando. Entonces, presentamos juntos entonces estas declaraciones. El sistema energético global está roto y nos acerca cada vez más a la catástrofe. Los combustibles fósiles son un callejón sin salida, ambiental y económicamente. La guerra en Ucrania y sus efectos inmediatos en los precios de la energía es otra llamada de atención. El único futuro sostenible es el renovable. Debemos poner fin a la contaminación por combustibles fósiles y acelerar la energía renovable. Transición energética antes de que incineremos nuestro único hogar. El tiempo se acaba. Bien, qué importante lo que señala, ¿no?, el secretario de las Naciones Unidas, de que como la energía, ¿no?, de lo que es elementos convencionales tienen ya gran afectación. Por eso que viene la propuesta de usar la energía renovable. Y por eso, señor Oviedo, usted que conoce el tema, usted es presidente de la Asociación Peruana de Energías Renovables, ¿cuál es el panorama que en torno al uso de la energía en nuestro país para partir de allí y luego ya a nivel macro? Seguimos usando combustibles o energías tradicionales como el petróleo, el gas, que tanto daño le hacen al medio ambiente. Solo como dato, tal vez usted nos puede confirmar también. Estábamos encontrando de que el Perú, por ejemplo, por año suele generar más de 18.000 millones de kilogramos de dióxido de carbono, CO2, que se emiten al año, y eso que no somos un país industrial a comparación de las grandes potencias mundiales. Sí, a ver, vamos a contextualizar todo. Nosotros ya tenemos un compromiso bajo el Acuerdo de París. Estas declaraciones del secretario general de la ONU vienen en el marco de los compromisos para limitar las emisiones globales de gases de efecto invernadero, compromisos que se han asumido bajo el Acuerdo de París y que el Perú también ha asumido, ¿no? Nuestro compromiso es limitar al 2030 o reducir al 2030 nuestras emisiones de gas de efecto invernadero del país en 30% y hasta pudiendo llegar al 40% si es que tenemos factores externos como cooperación en financiamiento para actividades que busquen mitigar estas emisiones de gas de efecto invernadero. Lo irónico acá es que el Perú es un país, como es rico en todo, también es muy rico en recursos naturales y especialmente energías renovables. Tenemos muchísimo potencial de energía de viento, eólica, solar, hidroeléctrica, geotermia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desafortunadamente, al día de hoy, tenemos un porcentaje solo de entre 5 y 6% de consumo eléctrico de todo el Perú proviene de fuentes de energía renovable. Y ya se han identificado 62 medidas de mitigación para lograr este objetivo al 2030, ¿no?, con un objetivo global de reducir o limitar el incremento de la temperatura global a 1.5, ¿no?, siendo Perú uno de los países más afectados del cambio climático, de los 3 más afectados. Tenemos que implementar estas medidas y incrementar el consumo la generación y el consumo de energías renovables. Bien, lo que usted señala en realidad es bastante bajo, ¿no? 5 o 6% el uso de esta energía eólica, solar y otras renovables a todo lo que, bueno, todo lo que resta. Y además que eso también se evidencia en el costo de la energía, además del impacto ambiental que ya lo venimos evaluando. Y sobre estos datos, también estos indicadores que señalaban, hay 4 indicadores clave, dice que han batido récords, ¿no? En el 2021, según el último reporte de la ONU, que básicamente vendría a ser la temperatura de los océanos, ¿no? La acidificación
acidificación, también la subida del nivel del mar y las concentraciones de gases, ¿no? Esto por el efecto invernadero. Coméntenos sobre estos 4 indicadores y por qué terminan siendo de gran preocupación para el mundo en general. Sí, bueno, al final lo que sucede es que físicamente el cambio climático es un fenómeno natural. Pasa si nosotros estuviéramos o no estuviéramos poblando el planeta. Lo que sucede ahora y lo que está, digamos, generando el calentamiento global es que nosotros estamos contribuyendo a una mayor cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo cual está acelerando este proceso de cambio climático y no está permitiendo que el sistema climático, el planeta, se adapte al cambio. Entonces, ¿por qué el mar? El mar es un sumidero de carbono, absorbe el carbono. El calentamiento global tiene un efecto, digamos, de calentamiento, de retención de los rayos infrarrojos que normalmente llegan al planeta del Sol y de ahí rebotan y vuelven a salir. Lo que sucede con los gases de efecto invernadero es que impiden que los rayos infrarrojos salgan de nuevo al espacio y los retienen en el planeta, generando así un efecto de calentamiento más rápido, ¿no? de lo natural. Entonces eso genera que estos gases de efecto invernadero que son capturados por el mar tienen un efecto de acidificación del mismo y cambiando el ecosistema y cambiando su ecosistema. El calentamiento global también genera el derretimiento de los glaciales y los nevados, y eso genera un incremento de específicamente de los polos, genera un incremento del nivel del mar. Correcto. Y también, obviamente, los glaciales, el derretimiento de los glaciales, como pasa en el Perú, como comenté al principio, es uno de los 3 países más afectados por el cambio climático. ¿Y esto qué significa? Que le es muy, muy difícil adaptarse a este calentamiento global por la cantidad de ecosistemas que tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, derretimiento de los glaciales tiene un impacto directo en los ríos, ¿no? Y eso conlleva a la agricultura y eso conlleva también a la generación incluso hidroeléctrica que pudiese ser de alguna medida afectada, ¿no? De allí es que nace esta preocupación de impulsar las energías renovables, ¿no? Que ya venimos comentando frente al cambio climático. Sí. Hay algunos países que sí llevan el liderazgo, ¿no? Sabemos que China, algunos otros en Europa. Sin embargo, en Sudamérica todavía hay mucha tarea por hacer, considerando, usted nos pone en esta situación, Perú es uno de los países más afectados, ¿no? La importancia de que cada gobierno inicie o tome esta batuta, se podría decir, en lo que es estas propuestas, ¿no? Para impulsar las energías renovables. Sí, efectivamente, o sea, el potencial lo tenemos. Ya como dijo el mismo secretario general, los costos, al menos de la energía eólica y solar, se han reducido sustantivamente. Y esto ya no debería ser un tema ideológico. Esto trasciende un tema si eres de izquierda, si eres derecha, de ideología política. Esto ya es un tema, digamos, de política de estado de bienestar, ¿no? Futuro para las futuras generaciones, como bien indicaste al principio, ¿no? Introdujiste la nota al principio. Entonces, acá tenemos que pensar a futuro. Esto tiene que ser, como comento, un esfuerzo, digamos, ajeno a cualquier tipo de ideología. Y lo sorprendente es que Perú fue uno de los primeros países en los cuales empezaron a promover las tecnologías renovables. En el 2018, con la aprobación de la Ley de Promoción de Energías Renovables. Desde ahí han habido 4 subastas que han permitido financiar proyectos renovables, y la última se dio en enero del 2016. Y desde ahí han pasado 6 años y no ha habido ningún movimiento. Caso contrario, por ejemplo, Chile en el 2015 aprueban su proceso de su política energética y aprueban su plan energético de largo plazo. Ellos han planificado de largo plazo cómo piensan llegar al 2030 y al 2050 sin generar gases de efecto invernadero, o sea, totalmente descarbonizados,
que también es un mismo compromiso que hemos asumido nosotros bajo el Acuerdo de París al 2050. Vamos a ser en principio carbonos neutrales, pero ellos ya tienen un plan de cómo van a lograrlo. El problema del Perú es que todavía no tenemos ese plan energético de mediano y largo plazo, no tenemos una estructura que permita financiar proyectos, ¿no? Y ahora justamente estamos tratando desde la plataforma de la asociación tratar de informar y capacitar a las personas para que entiendan lo importante que es introducir estas tecnologías, no solo desde un punto de vista digamos, de desarrollo sostenible o de contribución al cambio climático, sino también de seguridad energética. Porque como todo esto surge, se destapa el problema de la dependencia de recursos externos con todo el tema, con la guerra en Ucrania. Entonces, básicamente invirtiendo con recursos nacionales internos, no vas a depender de cualquier recurso externo. Y justamente eso es una de las razones también tan importantes como el tema de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el país para lograr la seguridad energética en el Perú a través de la promoción de energías renovables. En el caso de Chile que usted comentaba, ya tienen en marcha este plan, su plan energético, ¿no? Ellos están básicamente enfocados en lo que es la energía eólica, en la energía solar. ¿Cómo es que se está implementando esto? Si de repente nos puede contar la experiencia de nuestro país vecino, ¿no? Sí, un ejemplo envidiable y para copiarlo, ¿no? En realidad ellos encontraron una situación muy compleja por falta de recursos. Ellos tienen un potencial y nosotros sí los tenemos. Ellos tienen un potencial solar extraordinario, si no es el mejor del mundo, en el norte de Chile. Pero nosotros también tenemos el mismo potencial en el sur del Perú. Claro, y esa radiación solar es, si no es la mejor del mundo, es de las mejores del mundo. Pero a diferencia de Chile, nosotros tenemos también un potencial eólico en el centro-sur del país, en la zona de Ica, Nazca y en el norte. Incluso digamos, en Chota, de donde viene el presidente, también se han inaugurado 2 proyectos eólicos. Pero perdón, el tema de Chile, ellos tienen el potencial y han comprometido desarrollarlo. Eso ha generado muchísimos puestos de trabajo, muchísima inversión. La contribución de esa inversión en su PBI es enorme. Y también con eso están contribuyendo a sus compromisos climáticos, y no solo eso, sino también están independizándose del recurso, de recursos externos y están digamos, volviéndose más autónomos e independientes en su consumo de energía, ¿no? Sí, ese parque que usted mencionaba, este parque eólico que está en Huambos, dice, ¿no? Está en Duna, en Chota, en Cajamarca. Se llama, los 2 parques se llaman Dunas y Huambos. Así es, Dunas y Huambos, ubicados en Chota, Cajamarca, están operando con 14, dice, aerogeneradores, ¿no? Generando una potencia instalada, bueno, muy buena. Y hay otros más, ¿no? Están, por ejemplo, y es seguro que los peruanos han podido identificar, ¿no? Cuando se trasladan por el sur o el norte del país. Por ejemplo, hay en Marcona, dice, ¿no? Hay una central eólica, Guaira, por ejemplo, Marcona Ica, cuenta con 42 aerogeneradores. También hay otra central eólica en Cupisnique, en el distrito, bueno, en La Libertad, 45 también aerogeneradores. También hay en Talara, ¿no? Marcona nuevamente. Y Marcona, al parecer, tanto Marcona como Piura, por ahí van tomando la delantera en estas iniciativas de lo que es la energía eólica. También, ¿nos quiere compartir algo? Sí, solo comentar de que el gran potencial eléctrico en el Perú ha sido, y las condiciones que hay para la inversión han sido trasladadas a bastantes desarrollos de proyectos. Entonces ahorita se están desarrollando muchísimos proyectos de eólica, de solar, de geotermia, de muchas tecnologías de hidroeléctrica renovables, convencionales y no convencionales, pero están a la espera de la estructura contractual que les permita, digamos, poder sustentar su proyecto ante los bancos que les presten, ¿no?
Bueno, sí, usted señala esto de la estructura contractual. Ahí también queríamos consultar ya un poco para ir cerrando de lo que son también las normativas, ¿no? ¿Qué oportunidades Sí. les da para que puedan venir al país y puedan invertir, considerando de que gran porcentaje del mercado está posicionado por energías tradicionales, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso, y también el último llamado que hace el secretario de la ONU es a los jóvenes, dice, universitarios, ¿no? A impulsar, dice, energía limpia, a trabajar, no trabajar en todo caso como destructores del clima, y por el contrario proponer iniciativas y proyectos que sean más amigables al medio ambiente, a trabajar en cuidado del medio ambiente, en el cuidado de nuestra casa finalmente. Sí, total. Yo creo que la seguridad jurídica de la inversión en el sector eléctrico es un referente. En realidad se respetan todos los contratos y bueno, y la coyuntura es buena para este tipo de inversiones. La estructura de concesiones es buena, ¿no? Como en todos los sectores hay un poco de demoras en otorgamiento de permisos, pero digamos, es una estructura muy segura. Desde esta estructura de licitaciones no han habido más licitaciones de contratos. Se está evaluando, pues, se está evaluando hacer cambios o proponer cambios para que las licitaciones de las distribuidoras, ¿no? Que nosotros le compramos la electricidad a las distribuidoras, nosotros pequeños consumidores, puedan, digamos, contratar renovable, o sea, establecer como el mismo secretario dijo, establecer la igualdad o mejorar las condiciones para que puedan competir. La eólica y la solar, por ejemplo, que trasladaría una reducción del precio que nosotros pagamos en nuestros recibos si las distribuidoras conducen estas licitaciones, estos contratos, digamos, efectivamente, difícil saber. Pero difícil saber. 30%, de repente, al menos en porcentaje. Estamos entre 40 y 50 dólares el megavatio hora de energía. Las últimas ha habido una licitación en Chile hace unos meses donde se adjudicó 15 dólares el megavatio hora. Entonces, podríamos estar hablando de 20, 25, 30, pero definitivamente mucho menos de lo que se está pagando por la energía. Así ¿no? es. Eso es claro. Como sucede, ¿no?, con el gas también, ¿no? Sí. El uso del combustible en el gas te ofrece reducción de costos en más del 50%. Entonces, más o menos esa es la premisa también, el uso de las energías renovables. Así que hay un trabajo pendiente todavía por hacer. Mire, tenemos nuestro vecino, el vecino país de Chile, ya está en marcha su plan energético y, como usted señala, les va bien finalmente al usuario, ¿no? Y de seguro que la otra semana también vamos a estar conversando con usted para contextualizar más el tema ya en el ámbito totalmente nacional, y todas estas nuevas iniciativas y proyectos que se desean emprender y sobre todo que se lleguen a materializar. Señor Oviedo, muchas gracias por estar con nosotros y darnos este contexto de lo que viene pasando a nivel mundial en torno a estos datos que acaba de alertar las Naciones Unidas. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy bien.